Imagina a un hombre que habla en voz baja, viste siempre de traje oscuro, lleva lentes redondos, y decide enfrentarse, prácticamente, solo al partido más poderoso de América Latina, un abogado tímido, católico devoto, contra una maquinaria política que controla periódicos, ejércitos, sindicatos y hasta los púlpitos. En septiembre de 1939, a Efraín González Luna le quedan menos de 12 meses para tomar la decisión que dividirá su vida en dos: seguir siendo un brillante abogado de provincia, o convertirse en el cerebro incómodo de la oposición mexicana. Es de noche en la Ciudad de México. En una habitación de hotel, sobre una mesa desnuda, hay solo tres cosas: una lámpara amarillenta, un montón de hojas mecanografiadas y un reloj de bolsillo que marca las 11:15. Afuera, el ruido de tranvías y autos se mezcla con la música lejana de un danzón. Adentro, sentado, encorvado sobre el papel, está Efraín. Tiene 41 años. No es joven, pero tampoco viejo. Sabe que, si va a desafiar al partido oficial, tiene que hacerlo ahora, no dentro de 10 años. No cuando la revolución se haya convertido en religión de Estado. Ahora, repasa los párrafos del documento que mañana, si se atreve, firmará junto a otros inconformes. La declaración de principios de un nuevo partido, Acción Nacional. Su pluma tiembla un instante, no por miedo físico, aunque lo hay, tiembla por otra cosa. Porque recuerda de golpe de dónde viene, qué ha visto, y todo lo que ha tenido que perder para llegar a esta noche. La luz de la lámpara se refleja en los lentes de Efraín. Sus ojos, detrás del vidrio, no miran ya las hojas. Están viajando 50 años atrás, a un pequeño pueblo de Jalisco, a una tarde, de campanas, polvo y promesas rotas, Autlán de Navarro, 1898. El sol cae a plomo sobre las calles de tierra, gallinas corren entre las piernas de los niños y el sonido de un organillo llega desde la plaza. En una casona sobria, con muros gruesos y crucifijos en las paredes, un recién nacido llora con fuerza. Le ponen por nombre Efraín. Su infancia huele a cera de iglesia, a papel viejo de libros de catecismo, a pan caliente recién horneado en el patio. Su padre es un hombre recto, serio, dueño de un comercio modesto y de una fe inquebrantable. Su madre, silenciosa y firme, con el rosario siempre en la mano. En esa casa no falta comida, pero tampoco sobra nada. Lo que sí abunda es una convicción. Dios y la palabra dada son asuntos serios. Efraín, niño, aprende a leer antes de lo que se considera normal en el pueblo. Mientras otros juegan a las canicas, él se pierde entre páginas con letras apretadas. No lee cuentos de hadas, lee vidas de santos, pequeños devocionarios, folletos que hablan de la patria y de una extraña mezcla de promesa y tragedia llamada México. Sus primeros héroes no son generales, sino misioneros y mártires. Una tarde, en la sacristía, el párroco, un hombre ancho, de manos agrietadas, le muestra un misal antiguo con grabados en latín. El niño pasa despacio los dedos por las letras que no entiende, fascinado. Hay algo hipnótico en esos signos. Una puerta que se abre a un mundo invisible. Esa obsesión por la palabra, por el texto, por la precisión de las ideas, se le queda adherida como segunda piel. Pero hay un olor que rompe la infancia demasiado pronto. El olor de la muerte. Su padre enferma. La casa, antes animada, se llena de susurros, de medicinas caseras, de visitas al médico que llegan tarde. Efraín, aún pequeño, entiende, sin que nadie se lo explique, que algo se está quebrando. Una noche, mientras en la calle ladran perros y una vela se consume en la cabecera de la cama, su padre muere. Ese es el primer golpe brutal del tiempo contra el niño. De pronto, todo se acelera. Hay que decidir rápido. ¿Dónde vivir? ¿De qué subsistir? ¿Qué hacer con los estudios del hijo brillante? La familia no puede sostener la vida de antes en Autlán, y entonces aparece la palabra que, sin saberlo, marcará el resto de su biografía. Guadalajara. El viaje a la ciudad no es romántico. Es incómodo, polvoriento, largo. El tren, abarrotado, lleva campesinos, comerciantes, soldados de mirada dura. A través de la ventanilla, el paisaje de Jalisco pasa como una sucesión de heridas. Tierras quemadas, pueblos semidestruidos por los ecos todavía frescos de la revolución. México está recomponiéndose a golpes. Y el pequeño Efraín no lo sabe, pero esa recomposición va a chocar de frente con aquello que más ama, su fe, sus libros, la idea de un orden moral. Guadalajara lo recibe con ruido, humo y vértigo.
Para un niño de provincia, la ciudad es un monstruo fascinante. Hay tranvías que crujen por las calles, periódicos que se venden a gritos, cafés donde hombres con sombrero discuten política, ateísmo, socialismo, como si hablaran del clima. En las esquinas, carteles con rostros de héroes revolucionarios ocupan el espacio que, en su pueblo, llenaban las imágenes de santos. La familia vive con modestia. No hay lujos, apenas lo justo. Pero hay una decisión inquebrantable. Efraín va a estudiar, y no solo un poco. Va a llegar tan lejos como su inteligencia aguante. En los pasillos de la escuela se revela el mismo patrón. El muchacho callado, de mirada seria, que participa poco, pero siempre entrega las mejores redacciones, los razonamientos más precisos. Muy pronto, la literatura lo atrapa por completo. Descubre a los clásicos españoles, a los filósofos, a los poetas franceses. Se enamora de las frases exactas, de los argumentos bien armados. Durante años, su ambición secreta no es ser político, ni siquiera abogado. Quiere ser escritor, quizá profesor, quizá ese tipo de hombre que piensa en silencio y deja libros perfectos como catedrales, pero el país que lo rodea no está para silencios. Al mismo tiempo que Efraín se abre camino en la preparatoria, México entra en una de sus etapas más violentas. Se redacta y aplica la Constitución de 1917, con sus artículos anticlericales. En Jalisco, donde la religiosidad es tan densa como el aire en temporada de lluvias, eso es dinamita pura. En los cafés y las aulas, la palabra Estado laico se mezcla con persecución. Se cierran escuelas católicas, se restringen sacramentos, se vigila a los sacerdotes. Jóvenes profesores, entusiasmados con la modernidad, hablan de barrer el pasado, de sacar a la Iglesia de la vida pública. Para muchos es una liberación. Para un muchacho como Efraín, devoto y reflexivo, es una herida profunda. En la Universidad de Guadalajara, donde estudia Derecho, el conflicto deja de ser abstracto. Un día llega a clase y encuentra la puerta cerrada. Un grupo de estudiantes, con brazaletes y pancartas, ha tomado el aula para exigir la expulsión de un profesor reaccionario. Demasiado católico para el nuevo espíritu. Gritan consignas, rompen unos cuantos crucifijos colgados en el pasillo. Uno de esos crucifijos se estrella contra el suelo frente a él, astillando la madera y la figura de Cristo. La escena se le clava en la memoria como una fotografía. El Cristo roto, los pedazos esparcidos. Un estudiante, posiblemente ni siquiera, particularmente anticlerical, pisando sin mirar un brazo de la figura de yeso. No es solo violencia física, es el símbolo de algo más profundo, de una nueva cultura oficial que proclama, sin matices, que la fe es superstición, retraso, enemigo. Efraín no responde con gritos ni golpes, responde como sabe, con ideas, alquila, con sacrificio, libros de filosofía política, de doctrina social, de teoría del Estado. Descubre el tomismo, a Santo Tomás de Aquino, a pensadores franceses contemporáneos que intentan reconciliar fe y mundo moderno. Pasa noches enteras leyendo hasta que la vela se consume y sus ojos arden. Es un entrenamiento brutal, una especie de gimnasio intelectual en el que sin saberlo se está preparando para una pelea mayor. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo. El joven católico estudioso se enfrenta a un nuevo terremoto. La Guerra Cristera. Aunque formalmente estalla en 1926, el ambiente se caldea mucho antes. Rumores de levantamientos, de grupos que se arman en los altos de Jalisco, de misas clandestinas en ranchos perdidos. Jalisco se convierte en un tablero donde se enfrentan dos absolutos. Un Estado decidido a someter a la Iglesia y una población dispuesta a morir antes que renunciar a su fe. Efraín, ya abogado, se encuentra en el centro de esa tensión. No toma un fusil ni se echa al monte, pero tampoco se queda en casa mirando. Su trinchera será otra. El despacho jurídico, las defensas en tribunales, los escritos que buscan, línea a línea, una rendija legal, para proteger a los perseguidos. Mientras algunos amigos suyos se suman al levantamiento armado, él pasa horas, días, entre expedientes de campesinos encarcelados, de catequistas acusadas de rebelión, de sacerdotes que serán expulsados si nadie intercede por ellos. Un día, llega al despacho un expediente grueso, manchado de tierra. Es el caso de un maestro rural acusado de incitar a la rebelión religiosa solo por haber permitido que, en su pueblo, las familias rezaran el rosario en la escuela después de clases. El documento está lleno de palabras frías: delito,
sedición, subversión al orden constitucional. Efraín lee esos términos como quien lee una amenaza personal. Para él, no es un simple caso, es un síntoma. El Estado convertido en juez de conciencias. En esos años ve cosas que lo marcarán de por vida. Templos cerrados y convertidos en bodegas, santos arrancados de los nichos y amontonados, en patios traseros, imágenes decapitadas, escucha historias de campesinos colgados de los mezquites, con rosarios apretados entre los dedos. México, el país que le enseñaron a amar en los libros patrióticos, parece estar despedazándose de una forma grotesca, y en medio de ese desastre, el partido oficial, primero el Partido Nacional Revolucionario, luego transformado, empieza a construir su imperio. Aquí aparece, sin rostro definido pero con presencia abrumadora, el gran competidor de Efraín. La maquinaria política revolucionaria. No es un hombre, no es un caudillo al que se le pueda ganar en duelo. Es algo peor. Una red de gobernadores, diputados, líderes sindicales, profesores, funcionarios, todos bajo una misma lógica. El poder. Primero la revolución como dogma, la Iglesia y la disidencia como amenazas. Efraín observa cómo esa maquinaria se afianza precisamente, aprovechando el caos religioso y social. Los gobernadores llaman a defender las conquistas revolucionarias. Los periódicos oficialistas ridiculizan a los cristeros como fanáticos retrógrados, y los pocos que se atreven a criticar la dureza del gobierno son etiquetados como enemigos del pueblo. El campo se llena de cruces improvisadas, las ciudades de discursos triunfales, y mientras tanto su vida personal avanza. Se casa, forma una familia, da clases, escribe artículos discretos en revistas católicas. Podría haberse quedado ahí, como un notable abogado jalisciense, respetado en círculos reducidos, con un prestigio sólido pero limitado. Podría haber hecho carrera como jurista, incluso acercarse al régimen, como otros católicos que hacen pactos más o menos vergonzantes con el gobierno. Ese es el giro inesperado que se le ofrece. La tentación de la comodidad. En más de una ocasión, hombres influyentes, vinculados al partido oficial, le hacen llegar mensajes amables. Licenciado, con su talento, podría ocupar un gran puesto. El país necesita gente como usted. Es la promesa clásica. Entre al sistema, arrégleselas desde dentro, modere los excesos. ¿Para qué enfrentarse de frente al gigante si puede caminar a su lado? Cada vez que recibe una de esas invitaciones veladas, Efraín se acuerda de algo más íntimo. De su padre muerto en Autlán, de su madre, rezando en voz baja, de los campesinos ajusticiados, del Cristo de yeso hecho pedazos en la universidad, y siente que el tiempo se le viene encima, no porque tema por su carrera, sino porque empieza a ver con una lucidez dolorosa lo que está pasando. El partido oficial está profesionalizando su control. Cada año que pasa, se vuelve más difícil imaginar una alternativa. Ahí nace, lenta pero obstinada, la idea que cambiará su destino. No basta con escribir artículos, ni con defender casos individuales. Hace falta algo mucho más arriesgado. Un espacio político propio, una organización capaz de competir con el partido del poder en su propio terreno, pero con armas distintas. Un partido que no prometa tomar el cielo por asalto, sino reconstruir la vida pública desde una ética precisa, incómoda, exigente. La paradoja es brutal. El hombre que siempre soñó con una vida de libros tranquilos empieza a pensar en política. Ese pantano que detesta, y lo piensa sabiendo que no es buen orador de plaza, que no tiene carisma de caudillo, que su mejor arma es, precisamente, aquello que la época desprecia: la reflexión, la doctrina, la argumentación. Mientras él madura estas ideas en Guadalajara, en la Ciudad de México, otro hombre está llegando a conclusiones parecidas. Manuel Gómez Morín, también abogado, también desencantado del rumbo que ha tomado la revolución. Entre los dos se irá tejiendo una relación compleja, de colaboración y tensiones, pero eso todavía pertenece al futuro. A finales de los años 30, algo se acelera. El gobierno de Lázaro Cárdenas ha llevado al extremo el proyecto revolucionario. Expropiación petrolera, educación socialista, reforma agraria intensa. Para los sectores populares hay avances visibles. Para católicos conservadores como Efraín, hay al mismo tiempo esperanzas y alarmas. El régimen se muestra capaz de grandes gestos nacionalistas y de un control cada vez más total sobre la sociedad. Es entonces cuando se vuelve brutalmente claro el límite del tiempo.
Efraín, y quienes piensan como él, se dan cuenta de que el 1940 se acerca como un tren. Las elecciones presidenciales próximas serán decisivas. Si el partido oficial logra otra transición ordenada, sin competencia real, consolidará un sistema que podría durar décadas. Si no hay una fuerza organizada que plante cara, quizá ya nunca la habrá. En ese contexto, una carta llega a Guadalajara, es de Gómez Morín. El tono es formal, casi frío, pero el contenido es dinamita. Lo invita a participar en un proyecto nuevo, arriesgado, que busca precisamente lo que Efraín llevaba años rumiando en silencio: crear una organización política distinta, nacional, capaz de hacerle frente al partido, en el poder no con bayonetas ni golpes, sino con ciudadanos formados, propuestas, principios. Cuando Efraín abre la carta, hay un segundo de silencio absoluto en su casa. Afuera ladran perros, pasa un tranvía, la ciudad sigue su rutina. Adentro, en esa pausa, dos vidas se cruzan: la del niño de Autlán, que veía fascinado un misal en latín, y la del hombre de 41 años, que ha visto guerras, persecuciones, ofertas de acomodarse, y que ahora tiene frente a sí el último llamado antes de que el reloj de la historia marque una hora irreversible. No es solo una invitación, es un ultimátum disfrazado de cortesía, porque Efraín sabe que, si dice que no, si se queda en su cómodo prestigio de abogado, el partido oficial seguirá avanzando sin resistencia organizada, y entonces lo que hoy es un sistema hegemónico se convertirá en destino fatal. Al mismo tiempo, si dice que sí, se abre una puerta a la incertidumbre, al desgaste, quizás al fracaso estrepitoso. Regresamos a aquella habitación de hotel en 1939, el reloj de bolsillo marca ahora las 11:30, el documento de la futura Acción Nacional está sobre la mesa. Efraín sostiene la pluma como quien sostiene un arma delicadísima. Piensa en Autlán, en Guadalajara, en los templos cerrados, en la maquinaria del partido oficial que ya afila sus candidaturas para 1940, piensa también en el tiempo. ¿En cuántos años le quedarán de lucidez, de fuerza, de voz, si decide entrar en esa batalla? Tiene literalmente horas para decidir si cruza la línea, y mientras la ciudad insomne respira detrás de las cortinas, el hombre que quiso ser solo un escritor, un abogado de provincia, siente cómo la historia le reclama, sin aspavientos pero sin tregua, una respuesta definitiva. Mientras el partido oficial organiza mítines con miles de personas, bandas de música y cohetes que iluminan el cielo, el grupo que va a desafiarlo por las próximas décadas cabe entero en una sala sofocante, sin micrófonos, sin banderas, sin dinero. De un lado, el coloso revolucionario, con el Estado entero detrás; del otro, unos cuantos hombres de traje barato y un abogado jalisciense de voz baja que lleva doblada en el bolsillo la versión corregida de un documento que podría costarle la tranquilidad, la carrera y quizá algo más. Amanece en la Ciudad de México. Es septiembre de 1939. En el hotel donde pasó la noche en vela, Efraín González Luna apenas ha dormido 2 horas. El reloj de bolsillo, ese pequeño tirano de metal, marca las 8:20 cuando se ajusta el nudo de la corbata frente al espejo. Se mira fugazmente. Ojeras, gesto cansado, el pelo ya algo ralo. No se parece en nada a los políticos que llenan los periódicos con sonrisas perfectas y sombreros amplios. Suspira, cierra el maletín con las hojas mecanografiadas y sale. A unas cuadras, en un salón alquilado casi de incógnito, lo esperan. Hay mesas de madera, sillas desparejadas, el olor agrio de café recalentado y sudor nervioso. Los presentes, abogados, profesores, comerciantes, algunos jóvenes que todavía huelen a aula universitaria, hablan en voz baja, se conocen por referencias, por artículos leídos en revistas modestas, por reuniones discretas en casas particulares. A varios los une algo más que las ideas. El expediente de vigilancia que, en ese mismo instante, se está abriendo en alguna oficina de la Secretaría de Gobernación. Cuando Efraín entra, la conversación se apaga unos segundos. No porque sea un líder carismático, sino porque todos saben, aunque nadie lo diga en voz alta, que ese hombre menudo y correcto trae en la cabeza la parte más delicada del proyecto. Las palabras, la estructura, la brújula. Sobre la mesa principal, junto a un florero triste, se apilan las hojas. El proyecto de declaración de principios, los estatutos preliminares. Arriba, un título: Partido Acción Nacional. Nombre sencillo, casi austero, nada de revolucionario, popular,
socialista, Acción Nacional, punto. La tensión se palpa. No es una asamblea ruidosa, es más bien una misa laica cargada de dudas. Algunos, más impacientes, piensan en lo que se juega en el corto plazo. Las elecciones presidenciales de 1940, otros, como Efraín, tienen una perspectiva más larga y más angustiosa. Si no construyen ahora una organización sólida, el partido oficial, el Partido de la Revolución Mexicana, terminará de sellar un monopolio que podría durar generaciones. El reloj de la pared marca las 9. Hay que empezar. Manuel Gómez Morín toma la palabra. Es el organizador frío, el estratega silencioso, explica el propósito general, las razones para crear un partido nuevo y no simplemente adherirse a caudillos de moda. Habla de instituciones, de ciudadanía, de la necesidad de dar cauce político a la inconformidad dispersa. Los presentes asienten, algunos con entusiasmo, otros con prudencia, pero todos esperan lo mismo. El momento en que el abogado de Guadalajara lea el texto que ha curtido noche tras noche, cuando le toca hablar, Efraín se levanta despacio, lleva las hojas marcadas con anotaciones a lápiz, manchas de café, signos de interrogación. Su voz al principio es apenas un hilo, pero el contenido es pólvora. Habla de la persona humana como centro del orden social, de la supremacía de la ley sobre la arbitrariedad, de la dignidad del trabajo, de la necesidad de limitar al Estado para que no se convierta en ídolo devorador. En uno de los párrafos clave se atreve a algo que en ese contexto suena casi sacrílego político. Rechaza la lucha de clases como motor único de la historia y proclama en cambio el deber de solidaridad. No suena a discurso de barricada, suena a tratado de filosofía comprimido. Sin embargo, en esa sala cargada de humo, hay quienes sienten que escuchan por primera vez un idioma político distinto al del cañón, la consigna y el resentimiento. No todos están de acuerdo. Apenas termina la lectura, se levantan las primeras objeciones. Algunos quieren un partido abiertamente confesional, católico sin tapujos. Otros temen que tanta doctrina aleje al pueblo sencillo. Unos cuantos insisten en que, sin un lenguaje más revolucionario, jamás conquistarán apoyo entre los campesinos y obreros. En el centro de esas fuerzas cruzadas, como un equilibrista en cuerda floja, está Efraín. Defiende, con argumentos impecables pero sin estridencias, algo que a muchos les parece un matiz y a él le parece vital. El partido debe inspirarse en una visión cristiana del hombre, sí, pero no puede ser una sucursal de la Iglesia ni un refugio de nostálgicos del pasado. Debe hablarle a todo México, no solo a las sacristías. Si nos encerramos en la etiqueta de partido católico, dice, el régimen habrá ganado la batalla antes de empezar. Nos aislará como a una secta y nosotros mismos le habremos hecho el favor. La discusión se alarga. Afuera, la ciudad sigue su curso. Adentro, el tiempo apremia. Tienen pocas semanas para afinar documentos, registrarse legalmente, formar comités en varios estados, conseguir firmas. Si no cumplen los requisitos burocráticos, Acción Nacional quedará como un intento fallido, una nota al pie en los archivos de gobernación, y mientras ellos discuten sobre principios, el PRM ya tiene candidato, estructura, recursos, propaganda. La primera gran decisión polémica llega temprano. ¿Participar o no con candidato propio en las elecciones de 1940? El calendario electoral es una espada en caída. Algunos, impacientes, quieren lanzarse de inmediato, presentar a un abanderado que pueda capitalizar el descontento creciente. Otros, encabezados por Gómez Morín y respaldados por Efraín, creen que sería un suicidio. Un partido recién nacido, sin cuadros, sin financiamiento, enfrentado a una maquinaria que domina desde las urnas hasta las pistolas. Efraín, que ha visto demasiadas derrotas heroicas en los Altos de Jalisco, prefiere otra ruta. En una reunión tensa, traza con calma una comparación que a más de uno le hiela la sangre. Si salimos ya con candidato, seremos como aquellos cristeros mal armados que se enfrentaban a un batallón entero, convencidos de que bastaba con la fe. La fe es indispensable, pero no exime de la estrategia. Necesitamos primero formar conciencias, no solo levantar banderas. La decisión final es una especie de no lucha que los marcará. Acción Nacional no presentará candidato presidencial en 1940. El partido oficial leerá eso como debilidad. Muchos opositores como cobardía. Internamente, algunos lo vivirán como traición. El tiempo dirá que fue también un acto de realismo brutal.
sin organización, habrían sido aniquilados sin siquiera dejar huella, mientras el régimen organiza concentraciones multitudinarias para promover a Manuel Ávila Camacho. Los hombres de Acción Nacional recorren el país en trenes polvorientos, en autobuses desvencijados, en autos prestados que se descomponen en carreteras de terracería, llevan en las maletas folletos, borradores de programas municipales, ejemplares de la Declaración de Principios, no reparten despensas ni prometen puestos, reparten textos. En un país con altos niveles de analfabetismo, su apuesta parece casi absurda. En esos viajes, Efraín se convierte en algo que jamás imaginó ser. Un misionero político, llega a pueblos donde nunca ha habido un partido que no sea el oficial. Se sienta en comedores humildes, explica con voz queda qué significa tener oposición. ¿Por qué es necesario que haya quienes digan no en las cámaras legislativas? A veces lo escuchan 20 personas, otras 2 o 3, en ocasiones nadie. El contraste con el rival es feroz. Mientras tanto, el PRM reparte sombreros, manda camiones llenos de simpatizantes a los mítines, llena plazas con bandas militares. Los periódicos describen la adhesión unánime del pueblo al candidato oficial. En las notas breves, casi escondidas, apenas si se menciona que un pequeño grupo de ciudadanos se ha constituido en nuevo partido. Para el gran público, Acción Nacional no existe, pero el gobierno sí lo ve, y no le gusta. En oficinas grises, hombres sin nombre hojean informes confidenciales. La policía política abre expedientes, registra nombres, direcciones, hábitos. El expediente González Luna, Efraín, empieza a engordar. Abogado, católico, opositor, lo etiquetan con términos que se repetirán durante años. Intelectual peligroso, ideólogo conservador, enemigo potencial de las conquistas revolucionarias. La presión no siempre es abierta, a veces se manifiesta en cosas pequeñas, casi invisibles, un empleo público que se le niega al simpatizante panista, una inspección fiscal inesperada al comerciante que prestó su local para una reunión, un sacerdote sugerido por el obispo para que no se mezcle en asuntos de ese partido sospechoso, porque aquí aparece otro giro inesperado. La jerarquía eclesiástica, a la que muchos panistas suponían aliada natural, mira al nuevo partido con recelo. Para varios obispos, la experiencia reciente de la guerra cristera es una herida abierta. No quieren, bajo ninguna circunstancia, volver a ser acusados de incitar rebeldías, prefieren mantenerse prudentes, distantes, incluso fríos. Ven en Acción Nacional un riesgo de politización que podría reavivar viejos conflictos con el Estado. Algunos sacerdotes en privado apoyan. Otros advierten a sus feligreses que no es prudente meterse en partidos. Así, Efraín descubre que combate en dos frentes. De un lado, el coloso estatal que todo lo vigila. Del otro, la apatía o el temor de muchos católicos acomodados al nuevo orden. En medio, él y unos cuantos, tratando de convencer a un país cansado de guerras de que la política puede ser algo distinto al reparto de botín o al caudillismo. A finales de 1940 y principios de 1941, las primeras pruebas electorales, locales, municipales, son demoledoras. En ciudades donde pensaban haber hecho un trabajo decente de organización, los resultados oficiales los colocan con porcentajes ridículos. Hay casillas en las que, misteriosamente, ni siquiera aparecen los votos que ellos mismos depositaron. Los candidatos panistas aprenden pronto una lección amarga. En México, perder no siempre significa haber sido minoría. A veces significa simplemente no estar en el lado del que cuenta los votos. En una noche especialmente dura, tras una jornada electoral en Jalisco que roza la farsa, Efraín regresa a su casa con una carpeta llena de actas impugnadas. Su esposa lo ve entrar, encorvado, más cansado que de costumbre. En la mesa del comedor, junto a los platos aún no recogidos, despliega los documentos. Números tachados, firmas dudosas, inconsistencias groseras. Podría haber un escándalo. Si hubiera un juez independiente que quisiera verlo, en lugar de desahogarse con gritos, toma otra vez el camino que lo ha acompañado desde niño. Escribe, redacta impugnaciones impecables, análisis jurídicos que desenmascaran la trampa, artículos donde denuncia, con un lenguaje mesurado, pero filoso, la democracia sin pueblo que se está construyendo. Sabe que casi nadie los leerá. Sabe que los tribunales electorales responderán con silencio o con fórmulas estériles, y sin embargo insiste. Ese es uno de sus gestos más extraños.
Se empeña en comportarse como si viviera en un estado de derecho pleno. Precisamente porque no lo es, se aferra a la letra de la Constitución que otros manosean. En su obstinación hay algo de fe teológica y algo de terquedad jalisciense. El tiempo sigue avanzando. En 1943 se presenta una nueva oportunidad. Elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados. Por primera vez, Acción Nacional decide lanzarse en serio. Con candidatos en varios distritos clave, saben que no podrán aspirar a mayorías, pero se ponen una meta mínima, casi modesta y al mismo tiempo gigantesca. Lograr, al menos, que una pequeña minoría opositora entre legalmente al Congreso, si conseguimos aunque sea 3 o 4 diputados auténticamente nuestros, dice Efraín en una reunión, habremos abierto una grieta en el muro. La campaña de ese año es una coreografía de contrastes. Los candidatos panistas recorren colonias y pueblos en coches prestados, sin escoltas, sin altavoces potentes, tocan puertas, dejan volantes mal impresos, hablan de responsabilidad cívica, de libertad de conciencia, de respeto a la ley. Sus discursos son extraños a oídos acostumbrados a promesas desbordadas. La gente los escucha con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿De verdad hay alguien que pida el voto para no robar, para respetar, contratos para limitar al gobierno? El PRM, por su parte, despliega todo su arsenal. En muchos distritos no hay siquiera candidato opositor que haya podido registrar su nombre. Las trabas burocráticas, las presiones y los plazos imposibles hicieron su trabajo. Donde Acción Nacional logra colarse, se enfrenta a una maquinaria aceitada, funcionarios que obligan a empleados públicos a asistir a mítines, líderes sindicales que prometen mejorar condiciones, a cambio de votos disciplinados, ejidatarios, a quienes se les recuerda sutilmente que la tierra entregada puede también ser retirada. Llega el día de la elección. En algunos barrios de la capital y en zonas urbanas de estados como Jalisco y Nuevo León, la sorpresa se cocina lentamente. Contra todo pronóstico, las boletas marcadas con el emblema austero de Acción Nacional empiezan a acumularse. No son mayoría, pero tampoco son la nada que el gobierno esperaba. En mesas aisladas, los representantes del partido oficial fruncen el ceño. En oficinas más altas suena el teléfono. ¿Qué está pasando en tal distrito? En un cuarto estrecho utilizado como cuartel general, Efraín y otros dirigentes siguen el conteo con una mezcla de incredulidad y calma tensa. No hay pantallas, no hay gráficos de colores, no hay encuestas de salida, solo actas traídas a mano, telegramas, llamadas telefónicas cortas. Cada dato es una pieza de un rompecabezas nacional que difícilmente llegarán a ver completo, pero hay una sensación nueva en el aire. Por primera vez, la lucha parece no ser del todo inútil, las horas se vuelven eternas. En algunos lugares, los resultados se corrigen sobre la marcha, actas favorables a Acción Nacional desaparecen misteriosamente. Otras llegan con números alterados, es un juego sucio que ya conocen, pero esta vez, pese a la maquinaria, pese al fraude, pese al miedo, algo se filtra. Al final, con límites y trampas, el gobierno reconoce lo que no puede ocultar sin ridículo. 4 diputados de oposición, 4 panistas han ganado legalmente su elección, 4. Un número patéticamente pequeño si se le compara con los cientos de escaños controlados por el PRM, y sin embargo, para Efraín, es como ver por primera vez una vela encendida en un túnel que parecía definitivo. Es la prueba de que no están condenados a la clandestinidad moral. Se puede, con paciencia, arrancarle espacios al gigante. La noticia corre entre los simpatizantes del partido como una chispa. En casas humildes de Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, se brinda con café, con tequila barato, con lo que haya. No hay plazas llenas ni caravanas triunfales. Hay, sobre todo, un sentimiento nuevo. Ya no son solo un club de almas bellas, un círculo de estudios, una rareza jurídica, tienen voz en el Congreso. Pequeña, aislada, sometida a burlas, pero voz. En la intimidad, Efraín experimenta una mezcla rara de satisfacción y vértigo. Sabe que ese pequeño triunfo tiene un costo. El régimen no perdona la insolencia de quienes se atreven a ganar jugando con sus reglas. La vigilancia se intensificará. Los ataques en prensa oficial, también. Los 4 diputados serán, al mismo tiempo, altavoces y blancos. En una reunión posterior, mientras analizan el camino a seguir, alguien propone una idea aparentemente seductora. Ahora que ya entramos, quizá podamos negociar con el gobierno.
conseguir alguna reforma a cambio de moderar el tono, podríamos convertirnos en una oposición leal, responsable. La frase queda flotando en el aire como un veneno dulce. Efraín escucha, deja que terminen. Luego, con esa calma que irrita a los impacientes, responde: si lo que queremos es solo mejorar un poco la administración del régimen, sobrábamos desde el principio. Nos habríamos ahorrado dolores de cabeza entrando por la puerta lateral. Nuestra tarea no es barnizar la fachada del edificio, sino recordar todos los días que el edificio está mal construido. No es una frase grandilocuente, es una sentencia de condena, porque implica aceptar que lo que les espera no es una participación cómoda en el sistema, sino una larga guerra de desgaste, y el tiempo no se detiene. Es 1943. Él tiene 45 años, las canas se asoman, la fatiga se acumula, y la maquinaria oficial, que pronto cambiará de nombre para llamarse Partido Revolucionario Institucional, apenas comienza a perfeccionar sus técnicas de control. Una noche, al salir de una reunión en la que han discutido la reorganización interna del partido, Efraín se queda solo unos minutos en la calle. La ciudad está húmeda por una lluvia reciente. Los faroles reflejan charcos irregulares, siente un dolor sordo en la espalda, la punzada conocida del cansancio. Por un instante, lo asalta una pregunta brutal. ¿Tendrá el cuerpo, la mente, los años necesarios para ver el fruto de esta siembra? ¿O estará condenando su vida entera a una causa que quizá no dé cosecha mientras él viva? Mira el reloj. Las manecillas avanzan con indiferencia. Piensa en 1939, en aquella mesa de hotel, en la pluma temblorosa. Desde entonces han pasado apenas unos años y, sin embargo, parece otra era. Antes, el partido oficial era una amenaza difusa. Hoy, con sus 4 diputados opositores en la Cámara, es un rival concreto que sabe dónde están, quiénes son, qué quieren. Ya no son invisibles. Y eso, en el México de mediados del siglo XX, es una forma peligrosa de existir. Camina hacia su casa con paso lento, sabe que lo más duro no ha empezado aún. Los debates parlamentarios, las candidaturas nacionales, las grandes derrotas y las victorias agrias esperan en el horizonte, pero en ese tramo de calle mojada, entre el eco de sus propios pasos y el murmullo distante de la ciudad, hay una certeza silenciosa: el abogado tímido de Guadalajara ha cruzado la línea. Ya no es solo el defensor de causas perdidas en tribunales locales. Es el arquitecto intelectual de una oposición que acaba de poner, por primera vez, un pie en el corazón del poder legislativo. El reloj de la historia, que parecía correr siempre a favor del partido oficial, ha registrado un pequeño retraso, un mínimo tropiezo, y aunque casi nadie en el país lo perciba, Efraín lo siente como una señal. El duelo contra el gigante apenas comienza. Y el tiempo, lejos de ser un aliado, se ha convertido en el campo de batalla principal, mientras en el Palacio Legislativo retumban discursos oficiales sobre la unidad revolucionaria y los murales muestran campesinos sonrientes alzando machetes bajo el sol. En un despacho estrecho, mal ventilado y sin más lujo que una lámpara deslucida, un hombre solo inclina la cabeza sobre una hoja en blanco. Afuera, el régimen presume mayoría absoluta. Adentro, Efraín González Luna pesa cada adjetivo como si fuera pólvora. Sabe que, si se equivoca en una sola palabra, esos 4 diputados que acaban de entrar al Congreso pueden convertirse en decoración, tolerada, o en el comienzo de una fisura real en el muro del poder. En la mesa hay vasos con café frío, ceniceros repletos, borradores arrugados. Es de noche, otra vez. Los flamantes diputados panistas, abogados jóvenes, comerciantes hechos a sí mismos, un profesor de provincia, vienen de una jornada humillante en la Cámara. Los priistas se rieron de ellos, les apagaron el micrófono a medio discurso, les gritaron reaccionarios y vendepatrias. Ahora, exhaustos, miran a Efraín con una mezcla de respeto y ansiedad. Él no alzó la voz en el pleno, no salió en las notas de prensa, pero en este cuarto es el que lleva el timón. No podemos contestarles en su idioma, dice señalando con el lápiz un párrafo. Si entramos al juego de los insultos, perdimos. Nuestro terreno es otro. Argumentos, datos, principios. Uno de los diputados más fogoso replica: pero si no nos defendemos nos van a aplastar. ¿De qué sirve tanta doctrina si ni siquiera nos dejan terminar una frase? Efraín suspira. Lleva todo el día con ese zumbido en la cabeza. El eco de las carcajadas de la bancada oficial. Precisamente por eso, responde,
porque el tiempo que nos den será poco. Cada palabra tendrá que valer por 100 gritos. Ellos tienen los decibeles. Nosotros, si acaso, tendremos la densidad. Durante semanas, el despacho se convierte en una especie de taller de armas. Efraín pule preguntas incómodas sobre el presupuesto. Disecciona informes gubernamentales. Redacta intervenciones que sus compañeros leerán en tribuna. No le veremos en las fotografías del Congreso. Pero cada vez que un diputado de Acción Nacional se planta a exigir cuentas por una obra inflada, por una expropiación arbitraria o por una elección viciada, detrás de esas frases está la pluma del abogado jalisciense, la rivalidad con el nuevo monstruo político, el Partido Revolucionario Institucional, que en 1946 sustituirá al PRM con un nombre tan solemne como amenazante, se vuelve más nítida. Ya no es una abstracción, es un enjambre de legisladores disciplinados, líderes sindicales, gobernadores, secretarios de Estado, que repiten casi al unísono el mantra del Partido de la Revolución. Del otro lado, un puñado de opositores sin fuero real, más allá de su escaño, sin control de presupuestos ni de periódicos, armados, solo con hojas mecanografiadas. En Guadalajara, entre tanto, la vida de Efraín es una cuerda tirante. Por la mañana atiende su despacho de abogado, defiende a particulares contra abusos burocráticos, litiga contratos. Por la tarde se encierra a escribir artículos y discursos. Por la noche toma trenes y autobuses para asistir a reuniones del partido en otros estados. Su esposa ve cómo poco a poco el hombre metódico que alguna vez soñó con una vida profesional tranquila se va convirtiendo en algo más parecido a un conspirador legalista. Los costos empiezan a sentirse clientes de toda la vida, dejan de llamarlo. Alguien les aconsejó que no es prudente tener como representante a un opositor fichado por gobernación. Un amigo de la infancia, ahora funcionario estatal, lo invita a un café y se lo dice sin rodeos. Mira, Efraín, te estás poniendo en la mira. El gobierno no entiende de matices. Para ellos, o estás con el proyecto revolucionario o estás contra él. Y los que están contra no suelen acabar bien. La respuesta de Efraín es tranquila, casi cortés, pero tiene filo. Si aceptara ese chantaje, dejaría de ser abogado desde el primer cliente. El derecho sirve precisamente para que haya algo distinto a la fuerza. Si renuncio a eso por miedo, sobraría en mi propia profesión. A finales de los 40, la tensión con el régimen se traslada a su propio terruño. En Jalisco se avecinan elecciones de gobernador, y contra su inclinación natural a permanecer entre bastidores, Efraín es presionado por muchos compañeros para aceptar la candidatura de Acción Nacional. El argumento es brutalmente simple. Si no encabezamos la batalla en casa, le dice un dirigente local, ¿con qué cara pedimos a otros que den la suya en sus estados? Él duda. Sabe lo que significa exponerse de ese modo en una región donde las heridas de la cristiada aún supuran y donde los caciques priistas no están acostumbrados a que nadie les dispute la plaza. Pero también sabe que el tiempo corre. Tiene ya casi 50 años. Cada sexenio que pasa consolida más al adversario. Acepta. La campaña es un choque de mundos. Los actos del candidato oficial son desfiles de camiones, bandas de guerra, mantas multicolores. El delgado abogado opositor recorre pueblos en autos prestados que se quedan sin gasolina a mitad del camino. En plazas de barrios tapatíos, habla de respeto al voto, de municipios libres, de escuelas sin adoctrinamiento. No promete tierras ajenas, no ofrece empleos públicos, no reparte láminas ni relojes. En algunos mítines, un grupo de simpatizantes priistas se planta al fondo y se ríe abiertamente. ¿Y este señor qué ofrece? ¿Honestidad? Con eso no se come. La noche de la elección es una coreografía siniestra que se repite casilla tras casilla. Llega la noticia de que en tal distrito urbano, donde Acción Nacional tuvo mítines concurridos, el cómputo oficial concede al candidato priista un porcentaje absurdo, casi soviético, 98%. En otro municipio, las boletas sobrantes aparecen milagrosamente marcadas a favor del régimen. En una localidad rural, los representantes panistas son expulsados a empujones del conteo. En un comité municipal, un joven militante entra pálido, con la camisa rota. Quemaron las actas donde íbamos ganando, alcanza a decir. El presidente de casilla sacó una cubeta con gasolina. No nos dejaron ni recoger copias. El resultado final es una derrota aplastante, casi humillante. Pero en los días siguientes algo extraño empieza a suceder.
A la casa de Efraín llegan cartas de pueblos y colonias donde nadie había oído hablar jamás de un partido distinto al oficial. Gente sencilla le agradece que, al menos, alguien haya tenido el valor de decir en voz alta lo que ellos piensan en silencio. Un campesino firma con huella digital. Yo no sé leer, pero me dijeron su discurso. No ganó, pero yo supe que no estaba solo. Es una victoria microscópica, intangible, y sin embargo, para él es combustible. Lo que a primera vista fue una derrota calculada por el PRI como otro escarmiento a los locos de la oposición, termina sembrando pequeños focos de conciencia en un estado clave. El gigante, sin quererlo, ha despertado en muchos el gusto por la resistencia cívica. Dentro de Acción Nacional, sin embargo, la derrota no deja indemne a nadie. Algunos militantes se hartan. Esto no se va a ganar con papeletas, gruñe un empresario. Ellos controlan todo, o pactamos o nos extinguen. Otros, más jóvenes, coquetean con la idea de adoptar un discurso populista para arrancarle a la maquinaria oficial a los obreros descontentos. Si hablamos de propiedad, de ley, de instituciones, dicen, nadie nos entiende. Tenemos que sonar más encendidos, más rabiosos. La presión interna es real, casi tan peligrosa como la externa. En una sesión larga, calurosa, en la que los ánimos están a flor de piel, alguien lanza una propuesta que cae como bomba. ¿Y si nos convertimos en el ala decente del PRI? Podríamos influir desde dentro, obtener candidaturas, meter nuestros principios poco a poco. Hay un silencio incómodo, no es solo una estrategia, es la tentación de rendirse sin pronunciar la palabra derrota. Efraín escucha, calla, mira el reloj, vuelve a sentir la punzada en la espalda, su cuerpo le recuerda que no es inmortal, que el tiempo apremia. Pero cuando habla, lo hace con una claridad casi brutal. Si aceptamos ser la conciencia del partido oficial, habremos aceptado también ser su coartada. Nos usarán para decir al mundo que en México hay pluralidad. Mientras deciden todo en otra parte, no vinimos a este mundo para prestarles decorado moral. El debate no se cierra de un plumazo, pero esa frase se vuelve una especie de línea roja. Acción Nacional seguirá siendo, al menos mientras la influencia de González Luna y Gómez Morín permanezca, una oposición sin pacto vergonzante. Los años avanzan. El régimen perfecciona sus mecanismos de control. El país entra en una etapa de crecimiento económico que la propaganda bautiza como milagro mexicano. Carreteras, presas, fábricas, todo se presenta como fruto exclusivo del PRI. La desigualdad, la corrupción, el autoritarismo se esconden bajo una avalancha de cifras triunfales. Para muchos mexicanos, cuestionar al partido gobernante en plena bonanza material suena casi a ingratitud. Y sin embargo, en medio de ese brillo oficial, la inconformidad subterránea crece. Obreros que ven cómo los líderes sindicales, leales al gobierno, se enriquecen mientras ellos siguen en pobreza. Campesinos a los que las tierras repartidas no les alcanzan para vivir. Clases medias urbanas hartas de mordidas y trámites interminables. Sobre ese caldo de descontento se prepara, sin que nadie lo advierta del todo, el siguiente gran duelo. Se acerca 1952. Habrá elecciones presidenciales. Por primera vez en mucho tiempo, parece que el candidato del PRI, Adolfo Ruiz Cortines, un burócrata pulcro, discreto, sin carisma, desbordante, podría enfrentar una competencia más seria que la acostumbrada. Un general retirado, Miguel Enríquez Guzmán, ex revolucionario con aura popular, lanza su propia candidatura con un discurso nacionalista y social que enciende a multitudes. Sus mítines reúnen a decenas de miles. Se habla de la chispa que puede incendiar la pradera. En Acción Nacional se abre un dilema explosivo: presentar candidato propio o sumarse, tácitamente, a la opción enriquista para, al fin, poner en aprietos reales al PRI. La presión externa es enorme. Intelectuales independientes, incluso algunos sacerdotes, susurran: esta es la oportunidad. Si se dividen, salvarán al régimen. La discusión interna es una pelea de nervios. Algunos panistas ven a Enríquez Guzmán como un caudillo más, heredero de la misma lógica de poder que dicen combatir, solo con otro uniforme. Otros argumentan, con pragmatismo glaciar, que la prioridad histórica es romper el monopolio priista. Así sea de la mano de un general. En medio, otra vez, está Efraín. En una reunión decisiva, su intervención es menos encendida de lo que muchos esperaban, pero más radical en el fondo. No podemos sustituir un caudillo por otro y proclamar que ya hay democracia. Se nos rompería el alma.
Nuestra lucha no es por cambiar de dueño, sino por cambiar la forma de elegir al dueño. Si apoyamos a un hombre cuya plataforma no comparte nuestros principios, habremos hipotecado el futuro por una ilusión de triunfo inmediato. La decisión, contra todas las presiones, es lanzarse con candidato propio, y entonces ocurre el giro que nadie, salvo unos cuantos íntimos, había anticipado. El partido elige a Efraín González Luna como su abanderado presidencial, el hombre que siempre se sintió más cómodo tras bambalinas, el artesano de las palabras ajenas, es empujado al centro del escenario nacional. No es joven, tiene 53 años, no es orador de voz tronante, no ofrece la figura heroica de un general en uniforme, es un abogado de gafas discretas, con modales casi de profesor, armado de citas y principios. Frente a él, el aparato sólido, casi mineral, del PRI, y la marea emocional del enriquismo. Cuando acepta, lo hace con una frase que deja helados a varios de sus amigos. No me hago ilusiones. Probablemente esta será la campaña de un derrotado anunciado, pero si logramos que México escuche, aunque sea por unas semanas, una voz distinta, el esfuerzo valdrá cada desvelo. El reloj de pronto se convierte en protagonista. Hay apenas unos meses para recorrer un país enorme, con carreteras aún escasas, ferrocarriles lentos y recursos miserables. Cada día que pasa sin acto, sin discurso, sin reunión, es un día regalado al adversario. En el pequeño cuartel general de campaña, un calendario colgado en la pared marca los días que faltan para la elección. Cada noche, Efraín traza una cruz sobre la fecha cumplida. El muro de días por venir se encoge con velocidad aterradora. Los contrastes durante la campaña son casi cinematográficos. En una ciudad del norte, el mitin del PRI ocupa toda la plaza principal. Escenario con reflectores, altavoces que sacuden los vidrios, camiones del gobierno descargando acarreados, vendedores de banderitas tricolores. A unas cuantas cuadras, en un salón parroquial prestado, el candidato de Acción Nacional habla ante 120 personas sentadas en sillas de madera. No hay mariachi ni banda. Hay un pizarrón donde dibuja, con tiza, un esquema de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Si uno solo manda en los tres, explica, no hay república, hay patrón, y un país no puede vivir eternamente como hacienda. En otra ciudad, el mitin enriquista es un hervidero. Pancartas con la cara del general, consignas, vivas, rancheras. El discurso suena a justicia inmediata, aumentos salariales masivos, castigo a los tecnócratas, defensa del pueblo traicionado. Un grupo de jóvenes panistas sale del acto con el corazón dividido. Han ido a mirar de lejos, por curiosidad, y han visto algo que Acción Nacional no tiene todavía: multitud. Si nos hubiéramos sumado a eso, murmura uno, quizás sí tumbábamos al PRI. Efraín escucha esos comentarios en los informes diarios. Sus noches se vuelven más pesadas. No solo lucha contra el poder oficial, compite además por el alma del descontento. El tiempo no alcanza para todo. Hay estados donde, sencillamente, no pisa en campaña. Solo llegan volantes y mensajes de radio leídos por locutores sin entusiasmo. La presión física también se cobra factura, viajando en trenes nocturnos, con comidas a deshoras. El cuerpo de un hombre que ha vivido ya demasiadas madrugadas de trabajo empieza a resentirlo. Un médico amigo le advierte en privado: cuida el corazón, Efraín, no eres de hierro. Una campaña así no la resiste cualquiera. Él sonríe con una ironía cansada. Justamente, doctor, la campaña es contra la idea de que unos pocos son de hierro y los demás de barro. Haré lo posible por durar hasta julio. Llega por fin el día de la elección, en barrios de clase media, en colonias populares, en pequeños pueblos. Algunos ciudadanos que nunca habían marcado un recuadro distinto al del partido oficial se atreven a poner una cruz sobre el emblema sobrio de Acción Nacional. Otros, fascinados por el carisma de Enríquez Guzmán, optan por su boleta. El gigantesco aparato del PRI, mientras tanto, mueve su propia maquinaria invisible. Operadores que reparten dinero de último minuto, amenazas veladas, compra de representantes de casilla, relleno de urnas donde nadie vigila. En la sede panista de la capital, el ambiente es de tensa serenidad. Nadie espera milagros, pero la esperanza, testaruda, se cuela. Llegan telegramas de ciudades donde la votación para González Luna ha sido mejor de lo imaginado. En algunos distritos urbanos quedan incluso en segundo lugar. Por encima del enriquismo, un joven corre a mostrar los datos a Efraín.
los ojos le brillan. Mire, licenciado, aquí sacamos casi un tercio de los votos. Efraín sonríe, pero no se engaña. Sabe que esos números son apenas fotos parciales de un país donde casi todo el aparato que cuenta los votos está en manos del adversario. Cuando, días después, el resultado oficial se anuncia, el veredicto es contundente. Triunfo amplio de Ruiz Cortines. Derrotas para Enríquez y para González Luna. Las cifras atribuidas a Acción Nacional son modestas. Muy lejos de amenazar el monopolio priista, aunque significativamente mayores, que en cualquier elección previa, Enríquez Guzmán denuncia fraude, convoca a la protesta y sus seguidores se lanzan a las calles. El gobierno responde con dureza. Hay muertos, heridos, presos. El mensaje es claro. Al que pretenda tumbar al régimen en su propio terreno, lo espera la represión abierta. En medio de ese torbellino, la candidatura de Efraín parece, a los ojos superficiales, apenas una nota de pie de página, pero dentro de Acción Nacional y en pequeños círculos atentos, se percibe otra cosa. Por primera vez, un discurso opositor anclado en la ley, en la ética pública, en la limitación del poder, se ha escuchado a escala nacional sin derivar en cuartelazo ni en asonada. Cientos de jóvenes que oyeron al jalisciense por radio o lo vieron en algún mitin, llegan después tocando las puertas de los comités locales. Quieren militar, aprender, formarse. En la soledad de su casa, la noche en que se confirma oficialmente la derrota, Efraín se sienta frente al escritorio. Sobre la madera aún hay papeles de campaña, borradores de discursos, listas de plazas visitadas, mapas con rutas que no alcanzaron a hacer. Toma el reloj de bolsillo, ese pequeño tirano que lo acompaña desde hace años, y lo deja sobre la hoja en blanco. Lo ve unos segundos marcar imperturbable los segundos. Piensa, por primera vez con crudeza, en la cuenta regresiva personal. ¿Cuántas campañas, cuántas batallas le quedan al cuerpo? La puerta se abre. Entran dos muchachos de veintitantos, nerviosos, con traje barato y ojos encendidos. «Licenciado», dice uno, «no venimos a consolarlo, venimos a pedirle tarea. Queremos aprender a hacer lo que usted hizo, que esta no sea la última campaña, sino la primera de muchas». El cansancio en la mirada de Efraín se mezcla con algo que no es alegría ruidosa, pero se le parece alivio. La lucha contra el gigante no depende ya solo de sus hombros viejos. Hay otros que han oído la voz en medio del ruido de los cohetes oficiales y de las consignas militares, otros que, como él 30 años antes, están dispuestos a gastar sus noches en bibliotecas y salas mal iluminadas. Toma la pluma. El reloj sigue avanzando, implacable. Afuera, el PRI celebra otro sexenio seguro. Adentro, en ese cuarto modesto, un hombre derrotado en las urnas se dispone, otra vez, a escribir. No es ingenuidad. Es su forma de aprovechar el tiempo que le queda antes de que el cuerpo diga basta. En esa decisión silenciosa, seguir formando conciencias cuando todo invita al retiro, se prepara, sin que él mismo lo imagine, del todo, la parte más extraña de su historia. Los años en que ya no será candidato, ni figura pública central, pero en los que su sombra, más que nunca, dará forma al destino de una oposición que se niega a morir, mientras México vuelve a empapelarse con carteles gigantes de un nuevo candidato oficial que promete orden, progreso y estabilidad. En una casa sobria de Guadalajara, un hombre de 60 y tantos años, ya con las manos temblorosas, dobla con paciencia una cuartilla recién escrita. No hay fanfarrias, no hay fotógrafos, no hay micrófonos, solo el tic-tac de un reloj y el murmullo lejano de una radio que repite encuestas triunfalistas del PRI. Desde esa habitación modesta, sin más poder que su inteligencia y su fe obstinada en la ciudadanía, Efraín González Luna está terminando de forjar algo que sus adversarios no pueden ver ni medir, el legado invisible de una oposición que se niega a morir aunque la historia, a simple vista, ya la haya dado por vencida. No fue inmediato, ni glorioso. Tras la campaña de 1952, cuando los ecos de los mítines se apagaron y las cifras oficiales cerraron cualquier ilusión, la vida de 1900, Efraín experimentó un giro silencioso pero brutal. De pronto, todo el país lo identificaba como el candidato que perdió. Los periódicos afines al régimen lo retrataban con una especie de condescendencia cruel. Lo llamaban el pensador ultrapuritano, el abogado piadoso, pero fuera de la realidad. En las caricaturas políticas, su figura delgada aparecía con un rosario en la mano y una constitución bajo el brazo, frente a un campesino, que le preguntaba:
¿Y esto con qué se come, licenciado? Externamente, parecía el final natural de una carrera. Un intelectual católico que desafió al gigante y salió derrotado sin remedio. Internamente, sin embargo, algo muy distinto comenzaba. Libradas ya las batallas más visibles, Efraín decide, con la frialdad de un estratega que ha leído demasiada historia, que su siguiente trinchera no será la plaza pública, sino la conciencia de los que vendrán después. El nuevo enemigo tiene dos rostros. De un lado, el PRI, más seguro que nunca de su hegemonía. Del otro, la tentación dentro de su propio partido de acomodarse al sistema para sobrevivir. La escena se repite muchas noches en el pequeño comedor de su casa. Jóvenes que no llegaron a tiempo a verlo en campaña, viajan desde León, Puebla, Monterrey, Chihuahua, toman el tren, se hospedan en pensiones baratas, tocan la puerta con timidez. Venimos a hacerle preguntas, dice alguno, con el acento arrastrado del norte. Queremos entender por qué vale la pena seguir, si todo está tan amarrado. Sobre la mesa hay café, pan seco, libros subrayados hasta el cansancio. Efraín los escucha como si el tiempo no apremiara, aunque por dentro siente cada vez más nítida la punzada en el pecho. Les habla de historia, de Roma, de los liberales del siglo XIX, de los católicos sociales europeos, de la necesaria humildad del político, que no manda sobre conciencias, sino que sirve a ciudadanos libres. Pero entre línea y línea algo más se cuela. La prisa. Ya no se trata solo de convencer, se trata de alcanzar a dejar claro el hilo de pensamiento antes de que su cuerpo se rinda. Sus noches se alargan, su letra se hace más pequeña, más tensa, empieza a escribir casi compulsivamente. Artículos, conferencias, reflexiones doctrinales que más tarde serán la base del humanismo político, con que Acción Nacional se presentará ante el país durante décadas. No son textos improvisados, cada párrafo es una bomba de tiempo contra el cinismo político. Mientras tanto, el régimen no se detiene. En 1958, con Adolfo López Mateos como nuevo abanderado, el PRI redobla el discurso del bienestar compartido. Escuelas, hospitales, presas. Las cifras de crecimiento económico se desbordan. Los intelectuales orgánicos del sistema hablan de un país a punto de entrar al primer mundo, y, como si se tratara de un laboratorio cruel, en esa elección Acción Nacional decide hacer algo que, para muchos dentro y fuera del partido, roza la locura. Postular a un candidato propio otra vez, ahora a un empresario chihuahuense, de hablar directo y ceño fruncido, Luis H. Álvarez. Efraín ya no irá en la boleta, pero su sombra recorre la campaña. Lo invitan a dar conferencias, a escribir líneas discursivas, a asesorar a los jóvenes que se lanzan a las calles, a repartir volantes, en barrios populares donde nadie ha oído hablar jamás de división de poderes ni de autonomía municipal. En privado, algunos le susurran una tentación disfrazada de halago. Licenciado, usted podría ser el puente. El gobierno lo respeta, sabe que no es un aventurero. ¿Por qué no hace gestiones para negociar algunos espacios? Unos cuantos ayuntamientos, varias diputaciones, algo. No se trata de venderse, sino de ser realistas. La respuesta de Efraín, en esas sobremesas que se prolongan hasta la madrugada, es helada y serena al mismo tiempo. Si empezamos por negociar principios a cambio de puestos, terminaremos por justificar cualquier cosa, y entonces el PRI habrá ganado algo más valioso que otra elección. Habrá ganado nuestra alma. En el fondo, la rivalidad ya no es solo aritmética. ¿Cuántos votos tiene uno u otro? Es casi teológica. El partido oficial ofrece seguridad, crecimiento, orden, a cambio de obediencia. Acción Nacional, bajo la influencia todavía palpable de González Luna, se aferra al terreno incómodo de la libertad responsable. El precio es muy alto. Derrotas tras derrotas, burlas, sospechas de irrelevancia, pero en esas grietas mínimas comienzan a filtrarse nombres y rostros que años después serán decisivos. Una tarde, al término de una charla en un colegio de provincia, se le acerca un estudiante delgado, con cuaderno en mano y ojos encendidos. No será famoso hasta mucho tiempo después, pero esa tarde se queda clavado en la memoria de Efraín por una frase simple. Yo quiero dedicar mi vida a esto. Es apenas uno entre cientos, quizá miles, que salen de sus conferencias con la sensación de que la política no tiene por qué ser sinónimo de corrupción y cinismo. El adversario visible es el PRI, el enemigo más profundo, la resignación. Los años, sin embargo, no perdonan. A comienzos de los 60,
El cuerpo de Efraín envía señales cada vez más claras de desgaste. Una mañana, al bajar la escalera del comité estatal, siente un mareo repentino. Se aferra al barandal de hierro, oye un zumbido agudo en los oídos, un joven trata de sostenerlo. Estoy bien, miente respirando hondo. Solo falta de aire. El médico, al revisarlo días después, es menos diplomático. No es falta de aire, es falta de tiempo. Tiene que cuidarse de verdad. Menos desvelos, menos viajes, menos sobresaltos. El corazón está fatigado. Es ahí donde el conflicto entre la urgencia personal y la misión histórica se vuelve insoportable. Por un lado está el mandato íntimo de seguir formando cuadros, de asistir a congresos, de revisar borradores, de orientar a los nuevos, dirigentes panistas que piden su juicio antes de tomar decisiones clave. Por el otro, la certeza de que cada viaje en tren, cada noche de 3 cafés y un cenicero lleno, puede ser la que le cueste el último latido. La realidad política no le hace las cosas más fáciles. El PRI entra a los años 60 con una convicción de hierro. La oposición es tolerable mientras no cruce la línea de poner en riesgo real el poder. En varios estados, Acción Nacional comienza a crecer lo suficiente como para disputar de verdad diputaciones y alcaldías urbanas, y entonces surge el viejo reflejo autoritario. Elecciones manipuladas con mayor descaro, campañas de difamación, presiones económicas, sobre empresarios simpatizantes del PAN, el rival hegemónico que durante décadas despreció a los doctrinarios como mosquitos molestos, empieza a tomar en serio a la plaga. No faltan los ofrecimientos envenenados, un emisario bien vestido, con modales corteses y sonrisa de funcionario, visita un día a Efraín en su despacho, trae un mensaje envuelto en eufemismos. Hay preocupación arriba por la radicalización de algunos jóvenes panistas. Usted sabe cómo son las pasiones juveniles. Se preguntan si no podría ayudar a encauzarlas. Podríamos organizar un encuentro discreto, conversar sobre posibles coincidencias programáticas, abrir espacios de colaboración. Nadie le está pidiendo que traicione nada, solo que contribuya a la estabilidad. La respuesta, casi susurrada, tiene la firmeza de un portazo. Cuando la estabilidad se obtiene a costa de la verdad, deja de ser virtud y se convierte en complicidad. Dígales arriba que, si temen a unos cuantos jóvenes con ideas claras, el problema no lo tienen ellos, lo tienen ustedes. El emisario se va con las manos vacías. En alguna oficina de la capital anotan quizá un comentario marginal. González Luna, incorregible. Pero lo que para el régimen es una terquedad irritante, para decenas de muchachos que circulan ya sus textos en mimeógrafos clandestinos, es una brújula moral. El reloj interno del sistema avanza hacia tensiones que aún no estallan. El reloj biográfico de Efraín, en cambio, se está quedando sin cuerda. En 1963, su salud da un giro más preocupante. Un dolor opresivo en el pecho lo obliga a guardar cama durante semanas. La noticia corre como corriente silenciosa entre los círculos panistas. Algunos se resisten a creerlo. Ese abogado enjuto que parecía alimentarse únicamente de café, libros y discusiones interminables, no, puede caer como cualquier mortal, pero cae. Y en la cama, con el cuerpo limitado a unos cuantos metros de sábanas y almohadas, redobla su última ofensiva. Sobre una mesita improvisada, entre frascos de medicinas y vasos de agua a medio beber, se amontonan cuadernos rayados, dicta a ratos, escribe cuando la mano se lo permite, redacta cartas largas a dirigentes jóvenes en las que advierte del peligro de convertir al PAN en una agencia de colocaciones o en un club de buenas conciencias sin impacto real. Insiste una y otra vez en la necesidad de mantener viva la dimensión cultural de la lucha. Publicaciones, círculos de estudio, presencia, en universidades, formación ética y no solo electoral. En una de esas cartas, que algunos de sus destinatarios guardarán como si fuera un testamento, deja caer una frase que condensa 40 años de batalla. Si un día Acción Nacional llega al poder sin merecerlo moralmente, habremos fracasado más que si nunca llegara. Es una bomba contra la ambición desatada que empieza a respirar en ciertos sectores del partido, y al mismo tiempo un acto casi desesperado de fe. La idea de que, aunque él no lo vea, habrá una generación capaz de resistir el canto de sirena del poder por el poder. El país, mientras tanto, se prepara para otra vuelta de sexenio. Es 1964. El PRI postula a Gustavo Díaz Ordaz, un hombre de ceño duro y fama de administrador implacable.
La maquinaria oficial se enciende de nuevo. Giras, discursos, promesas. Acción Nacional, por su parte, lanza a un candidato sobrio, de talante más bien reservado, José González Torres. Es la primera campaña presidencial panista que Efraín contempla desde la orilla, sin poder participar de lleno. La limitación física se vuelve un castigo íntimo. Escucha por radio algunos mítines. Reconoce en ciertas frases la huella de su pluma o de sus clases. Hay un orgullo discreto, pero también un aguijón. La sensación de estar dejando el tablero a medias. Una tarde de verano, un grupo de jóvenes dirigentes viaja a Guadalajara para verlo. Llegan con carpetas llenas de propuestas, de mapeos electorales, de ideas para fortalecer al partido más allá de la coyuntura de 1964. Creen que encontrarán a un anciano resignado, cansado hasta la indiferencia. Se topan, en cambio, con una mente afilada que todavía los interroga. Les exige, les señala contradicciones con la misma severidad con que lo hacía en los años 40. No vengan a pedirme bendiciones, les dice, con voz baja pero firme. Vengan a mostrarme su trabajo. La democracia no se construye con buenas intenciones ni con discursos inflamados, sino con ciudadanos que sepan decir no, aun cuando todos a su alrededor digan que sí. Uno de ellos se atreve a formular la pregunta que flota, ineludible, sobre la habitación. ¿Y si usted no alcanza a ver el cambio, licenciado? ¿Y si México se queda así otros 40 años? Efraín se queda un momento en silencio, mira por la ventana un pedazo de cielo tapatío, cortado por cables eléctricos y azoteas de teja. Luego responde casi en un murmullo. Entonces tendremos que aprender a alegrarnos por las victorias que no veremos. Esa es la medida de si luchamos por nosotros o por algo más grande. Pocas semanas después, el cuerpo dicta su último ultimátum. La madrugada del 19 de septiembre de 1964, el corazón de Efraín González Luna se detiene en Guadalajara. No hay cadena nacional, no hay minuto de silencio en el Congreso, no hay duelo oficial. El régimen, ocupado en perfeccionar la transición de poder entre López Mateos y Díaz Ordaz, apenas registra la noticia. Algunos periódicos le dedican breves notas, casi de obligación. Fallece el ideólogo panista Efraín González Luna. Un par de líneas, una foto pequeña. Ninguna mención a las batallas libradas en los sótanos de la democracia incipiente, pero en las calles en torno al templo donde se celebra su funeral, sucede algo que ningún boletín gubernamental alcanza a describir. La fila de gente que acude a despedirlo desborda cualquier cálculo. No son, mayoritariamente, políticos, son exalumnos, clientes del despacho, que hace años lo vieron enfrentarse a abusos de autoridades, militantes de base que lo oyeron hablar en salones improvisados, ciudadanos que apenas lo conocieron por sus artículos en periódicos pequeños, hombres y mujeres que hicieron para llegar hasta ahí el mismo recorrido que él tantas veces recorrió. Camiones destartalados, caminatas, largas, horas perdidas de trabajo. Entre coronas discretas y velas se cuela un comentario que se repetirá como un rumor agradecido. Este señor nunca nos prometió nada, que no dependiera también de nosotros. En un país acostumbrado a líderes que regalan, imponen o compran, esa rareza empieza a tomar forma de legado. Su ataúd sale del templo sin escoltas militares, sin representantes del poder, pero detrás avanza una pequeña columna de banderas blanquiazules, sostenidas con torpeza por jóvenes que no lloran solo por el hombre, que se va, sino por el maestro que ya no estará, para reclamarles coherencia. Entre ellos caminan algunos que, décadas más tarde, ocuparán curules, alcaldías, gubernaturas, incluso la presidencia de la República. En 1964 nadie podría imaginarlo. Ellos mismos quizá no lo sueñan todavía, pero la semilla está ahí, enterrada junto al cuerpo de aquel abogado que se atrevió a decir no, cuando casi todos aprendieron a decir sí, señor. Los años siguientes confirmarán, con una mezcla de ironía y justicia poética, la intuición más amarga de Efraín. El PRI continuará gobernando con mano firme, adornando su autoritarismo con el discurso del progreso. Vendrán crisis económicas, protestas sofocadas, movimientos sociales reprimidos, aparente estabilidad por fuera. Por dentro, un desgaste que se hará visible mucho tiempo después. Mientras tanto, Acción Nacional seguirá acumulando derrotas y pequeños triunfos locales, ganando de vez en cuando una alcaldía aquí, una diputación allá, un gobierno estatal tras luchas titánicas. En cada avance, en cada tentación de atajo,
La memoria de González Luna operará como una especie de juez silencioso cuando algunos dirigentes se inclinen a pactar en lo oscurito con el viejo adversario para obtener ventajas inmediatas. Habrá quienes recuerden aquella frase sobre convertirse en la coartada moral del sistema. Cuando otros quieran sacrificar principios a cambio de popularidad fácil, alguien sacará de un cajón las cartas amarillentas donde el jalisciense advertía del peligro de llegar al poder sin merecerlo, y, en un giro que ni siquiera él se habría atrevido a escribir, el país que lo vio perder abrumadoramente en 1952 asistirá, casi medio siglo después de su muerte, a un hecho que a muchos les parecerá un milagro y a otros la consecuencia lógica de una paciencia histórica. En el año 2000, un candidato de Acción Nacional ganará por primera vez la presidencia de México en unas elecciones reconocidas como auténticamente competidas. Los analistas hablarán de cambio de régimen, de transición democrática, de derrota del viejo partido hegemónico. En los discursos de celebración se mencionarán nombres recientes, protagonistas del momento, pero en los pasillos menos ruidosos, algunos veteranos recordarán a un hombre de gafas discretas que jamás vio una urna contarle mayoría, pero que enseñó a varios de los ahí presentes a entender la política como tarea moral, no como oficio de simuladores. Desde esa perspectiva larga, casi dolorosa, la figura de Efraín González Luna deja de ser solo la del ideólogo católico o la del primer candidato presidencial panista con cierta presencia nacional. Se convierte en algo más complejo y más incómodo. El testigo que demostró, con su vida, que se puede perder todas las elecciones y, sin embargo, ganar en la única contienda que al final decide el rumbo de un país. La disputa por la conciencia de sus ciudadanos, volviendo a aquella habitación estrecha de Guadalajara, al hombre enfermo que doblaba con cuidado una cuartilla manchada de tinta, mientras el radio repetía la propaganda del candidato oficial. Puede que la escena parezca insignificante frente a las concentraciones multitudinarias del PRI o frente a las estadísticas de crecimiento del milagro mexicano, pero si afinamos la mirada, el contraste se vuelve casi brutal. De un lado, el poder que confía en que todo se compra, se controla y se administra. Del otro, la terquedad de un abogado que apostó su vida entera a la idea de que hay cosas, la dignidad, el voto libre, la palabra dada, que no tienen precio ni sustituto. Ese contraste, llevado hasta sus últimas consecuencias, es quizá la herencia más incómoda y más fecunda de Efraín González Luna. No dejó monumentos, no inauguró obras faraónicas, no firmó decretos, dejó algo mucho menos visible y mucho más difícil de borrar. Una exigencia permanente dirigida a quienes se atrevan, después de él, a hablar en nombre de la democracia, la exigencia de que, cada vez que miren un cargo, una negociación, un cálculo de conveniencias, sientan detrás de ellos la mirada serena y terca de aquel jalisciense que, aún derrotado una y otra vez, se negó hasta el último segundo de su vida a confundir triunfo con decencia ni derrota con fracaso.